Muy bien, buenas tardes nuevamente. A cada uno de ustedes, cada uno de los presentes y de aquellos que nos ven tras del lente. Hoy vamos a continuar con la segunda clase del Éxodo. Hoy vamos a ver al Israel redimido, al Israel salvado. Y vamos a ver como primer punto su partida a Egipto, capítulos 4, 24, 31. Vamos a ver también su conflicto con Faraón, capítulos 5 y 6. Vamos a ver también las plagas, capítulos 7 al 11. Vamos a ver la Pascua, capítulo 12. Vamos a ver también la partida de Egipto, el llamado Éxodo, capítulo 13. Y por último, cruzando el Mar Rojo, capítulo 14 al 15 al 21. Entonces vamos a ver el primer punto. Su partida a Egipto. Vamos a leer solamente esta parte. Capítulo 4, por ahí alguien me pegó la gripa. Habiéndose inventado los rosarios para los caballos, ¿por qué no también nosotros como humanos ponerlos uno? Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Y Jehová dijo a Aarón: ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Órale, hay mucha estima, ¿no?, entre los hermanos, o debe haberla, ¿no? Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló a Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. ¡Wow! Esta parte última es una gran culminación a un reencuentro de Moisés después de 40 años de vivir en el desierto. A los 40 mata pues a un egipcio que atormentaba, hacía sufrir, azotaba a un israelita o hebreo, y entonces lo mata, interviene Moisés y lo mata, se le pasó la mano, y entonces tienen que huir por su vida, tienen que salir para salvar su vida, y se encuentran 40 años en el desierto, donde ahora es pastor de ovejas, unas ovejas de carne que se alimentan y que saben bien rico. Y entonces una buena birria, una buena barbacoa, también la barbacoa sale de ahí. Total que son buenos platillos. Y entonces, después de 40 años de estar en el desierto de Madián, donde ya tiene esposa, ya tiene hijos, ya tiene suegro llamado Yetro, y entonces en ese momento regresa otra vez, va a regresar a Egipto para confrontar ahora a un faraón que posiblemente es otro ya, el que se encuentra en función, y en ese momento quiere acordar, hacer tratos con él para que deje libre a la nación de los hebreos, que ya son cerca de 2 millones. En ese momento es Aarón el que lo acompaña, y entonces nos vamos al relato de nuestras obras. Decimos así: una vez que Dios le respondió a Moisés la última excusa respecto a su llamamiento, poniéndole a su lado a su hermano Aarón como intérprete, Moisés aceptó su llamamiento y nunca más miró hacia atrás. Qué importante es que Dios mismo sea el que derribe, haga derribar cada una de nuestras excusas. Porque tú y yo seguramente pretextamos en un
momento dado cuando Él nos llamó. Y entonces tuvimos miedo y le pusimos muchas objeciones y le dijimos en otras palabras: siento que no podré. Él decía en otras palabras, ya por último le quedaba: sé que soy tartamudo, soy tardo en hablar. Y el mismo Señor le dijo: bueno, ¿qué acaso el que hizo la boca no puede hacerte hablar? Dice: bueno, para de una vez derribarte todos tus argumentos, de una vez y por todas te voy a levantar a tu hermano Aarón. Él habla muy bien, entonces él va a hablar por ti, pero yo hablaré a ti, como lo hace el amigo con su amigo cara a cara. Tú me verás, estaré delante de ti. Y Aarón solamente será un intérprete. Esto es muy bello cuando es Dios mismo el que nos llama y es Dios mismo el que nos quita cada una de nuestras excusas. Inmediatamente dio comienzo a su misión, volviendo a Egipto. Ya en el camino Dios quiso matarlo. Digan conmigo: matarlo. Matarlo. Posiblemente haciéndolo enfermar hasta el punto de morir. Esto se explica como una advertencia de circuncidar a su hijo. Dios nos enseña así que no hace acepción de personas y que aún los grandes siervos de Él deben obedecerlo, tanto como los demás. Es decir, Dios quiere que en todo seamos ejemplo. Si decimos, en este caso, hay que reunir despensa, hay que reunir ayudas para nuestros hermanos que sufren en la zona de Guerrero, donde tenemos unos hermanos, una congregación que les conoce a través de mis palabras, que ustedes conocen al pastor de ese lugar y que sufren en este momento, y es tiempo de ayudarles. Entonces es bueno que nosotros mismos encabecemos ¿con qué? Con despensas este mismo movimiento. Entonces, que seamos ejemplo en todo, no sean nada más aquellos que digan vamos a hacer esto, pero inmediatamente en cuanto se pone la iglesia en acción, se hacen ellos a un lado. Esos son mamarracos, esos son líderes que solamente viven a expensas de las ovejas, y me refiero a los porros universitarios, gente que solamente ocupa un liderazgo, los políticos también, que ocupan liderazgo solamente para vivir a expensas de la gente. Nosotros en Cristo debemos ser ejemplo en todo. Si hay que trapear, hay que hacerlo nosotros también. Si hay que hacer esto, lo otro, cualquier tarea, tenemos que meter las manos, aun y cuando no tengamos la capacidad. Dios lo estaba preparando en todos los aspectos, pues si Moisés se hubiera presentado delante del pueblo israelita sin haber circuncidado a su hijo, sin haber cumplido con el antiguo pacto, se habría anulado su influencia con ellos. Hemos visto anteriormente qué significa la circuncisión. La circuncisión, en otras palabras, es una señal. ¿De qué? De que los hebreos le pertenecían a Dios. El pueblo de Israel le pertenece a Dios. Ciertamente es un pacto que se hizo en el pasado, en el que ellos admitieron todas y cada una de las reglas, por así llamarlas, que Dios les había impuesto para poder pertenecer a su pueblo. Y el día de hoy ya sabemos que no es circuncidarnos el prepucio de nuestro pene, sino del corazón. Debemos tener un corazón que sienta, que sea sensible a todo lo que se mueve en el corazón de Dios, aún al mismo palpitar de Él, y poner junto a su corazón nuestro corazón, para oír de cerca sus palabras y obedecer cada una de ellas. Nadie, absolutamente nadie, puede decir que es obediente a su voz si no escucha antes con atención.
El escuchar significa obedecer. Entonces, cuando yo escucho el corazón de Dios, cómo palpita, por qué sufre, yo igualmente lo percibo y entonces obedezco a todo lo que Él está demandando. Esto es obediencia también. Y entonces aquí dice que no habría anulado su influencia en ellos. No sé si hubiese habido una revisión física de decir, a ver, muéstrame el prepucio de tu hijo. Es decir, si se lo quitaste o no se lo quitaste. Pero yo recuerdo que en el capítulo 16, versículo 3 del libro de los Hechos, el apóstol Pablo tuvo que circuncidar a un joven llamado Timoteo, que era hijo de madre judía, pero de padre griego. El padre griego por sí mismo, ya con eso, nos da a entender que no habría circuncidado a su hijo Timoteo. Entonces dijo él, para que no tengan problemas con los judíos que vienen tras de mí, que lo que yo levanto ellos lo vienen derrumbando, echando abajo con su religiosidad y diciéndole a los cristianos que se están convirtiendo pues al reino de los cielos, a Jesucristo, les están diciendo que no es tan solo por gracia, que deben obedecer a todas las leyes que el judío cree. Es decir, la circuncisión tiene que aplicarse a los varones, asimismo celebrar todas las fiestas religiosas, someterse a un sinnúmero de cosas, no comer de ahogado, etcétera, etcétera, ni de sangre, y muchas cosas. Y ya en el capítulo 15 del libro de los Hechos, en el concilio que se llevó a cabo en Jerusalén, se establecieron solamente como normas el apartarse de comer de ahogado, de sangre, y me parece que es de fornicación, el no adorar ídolos. Entonces en ese momento solamente eso fue establecido para los gentiles que se estaban convirtiendo a Jesucristo. Entonces esto nos da pues para mucho. Y entonces aquí dice que no hubiese tenido una resonancia, una obediencia por parte de estos que se encontraban en Egipto, por los ancianos, que ya leímos que cuando les dieron la noticia de lo que Dios pensaba hacer y lo que ya había comenzado a hacer, las señales que había mostrado, entonces ellos dicen que se inclinaron, dice la palabra de Dios, y adoraron. Entonces ellos no hubiesen tenido mucha influencia si ven que el hijo de Moisés no está circuncidado. Muy bien. Aún ok, ya lo leímos, ya lo hablamos. Así pues, Aarón se unió a Moisés en el camino y juntos trajeron la promesa de liberación a los ancianos y les mostraron las señales. Antes, en el capítulo 3 del Éxodo, me fascina a mí, o es el 4, en el capítulo 4, versículo 2, dice: Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él le respondió, una vara. Bueno, dice, tráemela, en mi obra es útil. Entonces ya le mostró que la vara se puede convertir en una serpiente, y va a ser una serpiente en el momento que esté frente a Faraón, y se va a devorar a todas las demás serpientes que los magos también saben hacer. Entonces ya les estaban contando pues muchas cosas que Dios les había dado como señales a los ancianos. Donde dice aquí, dice, trajeron la liberación a los ancianos y les demostraron las señales. Se encendió la fe entonces entre los hebreos, y muy pronto otras personas de Israel recibieron las noticias, posiblemente en reuniones secretas, y se inclinaron ante Dios en alabanza y adoración. Qué hermoso final de un reencuentro con su pueblo. Punto 2, su conflicto con Faraón, capítulos 5 y 6. La dureza de Faraón. Vamos a ver la dureza de Faraón. Con denuedo es una palabra que están pidiendo los discípulos en el capítulo, creo, 6 del libro de los Hechos, cuando las autoridades del gobierno, y me estoy refiriendo a los discípulos de Jesús,
En ese momento le están prohibiendo a este grupo que deje de hablar en el nombre de Jesús. Todo lo que dicen, deja de hablar en ese nombre. Si no, los vamos a meter a la cárcel, no los vamos a dejar salir y los vamos a matar a ustedes. En ese momento, dice la palabra que ellos también tuvieron miedo, porque el pueblo les favorecía. Y en ese momento, con las señales que hacían, los dejan salir. Nada más los quisieron amedrentar. Y cuando llegan a la casa donde estaban reunidos, dice que el lugar tembló, pero tembló antes de unas palabras que ellos expresaron y pidieron a Dios. Le dijeron, por favor, danos de nuevo, es decir, valor, porque estas personas nos están amedrentando, intimidando. Y entonces se produjo un terremoto o un temblor fuerte en ese momento, en ese lugar, como señal de que Dios los había escuchado y que así sería. Aquí es lo mismo, la dureza de Faraón. Con denuedo, es decir, con valor, Moisés y Aarón se presentaron en la sala de audiencia de Faraón y le comunicaron la demanda de Jehová. ¿Por qué exigió Dios de Faraón solamente el permiso de que su pueblo fuera al desierto para celebrar fiesta por 3 días, cuando que pensaba Dios efectuar la salida de su pueblo permanentemente, o sea, para siempre? ¿Por qué Dios pidió a Faraón que le diera permiso de celebrarle fiestas 3 días solamente en el desierto y que regresaría? Porque conocía la dureza del corazón. Conocía la dureza del corazón. Les decía, me los voy a llevar para siempre. Pues, obviamente no lo iba a permitir. Entonces, no, y de hecho Faraón mostró esa dureza porque aún siendo 3 días decía que no, que lo hicieran ahí mismo, que nada más fueran ellos y dejaran a los niños, a los ancianos. Ajá. Entonces, de antemano sabía Dios que iba a haber negativo por parte de Faraón. Dios conoce de antemano la respuesta de todo el humano que exista sobre el planeta. Él sabe bien la respuesta del día de mañana, la respuesta del día del pasado mañana, la respuesta de cuando este sea más maduro, más viejo. Él conoce todas y cada una de nuestras respuestas. Quiera Dios que cada uno de nosotros tenga buenas respuestas para con Él en el día de mañana. Y que ahorita no tan solo estemos de una manera figurada, de una manera que nosotros podamos decir, Señor, yo te seguiré hasta el fin del mundo. Y nos pase lo de Pedro y lo de algunos otros. Y el día de mañana tengamos unas palabras difíciles y duras, difíciles de concebir en este tiempo. Entonces, de decir, ¿sabes qué? Te aborrezco. ¿Sabes que tu presencia ya no la deseo? ¿Sabes que me iba mejor cuando estaba sin ti que ahora que estoy contigo? Etcétera, etcétera, etcétera. Hay un sinnúmero de reproches. Muy bien. Entonces, respondiendo a esta pregunta, Dios probó al rey con una petición pequeña, sabiendo de antemano la dureza de su corazón. Es decir, comenzó con 3 días. Él le dijo, son tan solo 3 días. Es decir, no le dijo de una vez que era para siempre. Comenzó con algo pequeño. Así como el hombre sigue mirando la obra de Dios, que siempre comienza siendo pequeña. Y así fue. Faraón contestó con arrogancia, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? ¡Wow! Un poco retadora, un poco arrogante, llena de toda soberbia. Y ahorita vamos a conocer por qué. Los faraones eran vistos como dioses, por eso he ahí la respuesta. El que estaba en ese momento en el poder era visto como el dios Ra, el dios solar de Egipto. Y así no tardó en comunicarle a Moisés y Aarón la respuesta de que no le inspiraba respeto alguno, ni a ellos como enviados,
ni al que los había enviado, que se llama Jehová. Y así se burló de ellos diciendo que la única razón por la que deseaban celebrar la fiesta era para estar demasiado ociosos. Una persona completamente tirada a la pérdida de tiempo, sin provecho, por lo que les agravó el trabajo de los hebreos, entonces negándoles la paja que era necesaria para producir ladrillos. Según la costumbre de aquel entonces, se mezclaba paja con arcilla. ¿Qué se mezclaba? Paja con arcilla. Para hacerla más fácil de trabajar y más moldeable. Unos 18 kilómetros al oeste del canal de Suez, en Egipto, los arqueólogos descubrieron ladrillos, parte de los cuales habían sido elaborados sin paja. Esa es una demostración de que esta realidad tuvo un lugar, un momento de historia, fue real. La reacción de Faraón hizo que los hebreos culparan amargamente a Moisés, y éste a su vez le protestó a Jehová. Fue a Faraón quien dijo: ¿quién es Jehová? Sin embargo, Faraón y los egipcios no eran los únicos que necesitaban ver revelada la naturaleza de Jehová. ¿Quién más lo necesitaba? ¿Quién más lo necesitaba? Moisés. Y Dios contestó a su desanimado siervo, reiterándole que las promesas hechas a los patriarcas, y nuevamente prometió liberar a su pueblo. No hay mejores palabras que te recuerden a ti y a mí de lo que Dios ha decidido o tiene pensado hacer en su tiempo, a su hora. Cuando tú y yo parece ser que ya nos estacionamos, que no pasa nada, que domingo a domingo es siempre lo mismo. Ojo, mucho ojo, estamos a punto de morir. No hay nada como decirle mejor al Señor: papá, vuélveme a hablar de aquellas primeras cosas que dijiste que ibas a hacer conmigo. Y entonces esas mismas palabras, vueltas otra vez a nuestro corazón, le van a dar un repunte, un impulso suficiente y necesario para volvernos a poner de pie y seguir caminando. Nadie se desespera. Dios tiene el tiempo, si de todas las cosas, el control de todas las cosas, ¿cómo no lo tendrá de nosotros que somos la corona de su creación? Amén. Sí. En Éxodo 6:3 dice que Dios había aparecido a los patriarcas como Dios omnipotente, llamado El Shaddai. ¡Qué hermoso nombre! Pero que no se había dado a conocer con el nombre de Jehová. Abraham lo había conocido como el Dios omnipotente, pero tampoco había experimentado a Dios como Jehová Dios de pactos. Ese es el significado de Jehová, Dios de pactos. Recibió la promesa de heredar Canaán, pero no se adueñó de ella. Estoy hablando de ¿quién? De Abraham. Abraham. Solamente podía contemplar de lejos el futuro y creer que Dios cumpliría sus promesas. A Moisés le fue revelado el significado pleno, completo, total del nombre de Jehová. El Dios que cumple su pacto. 3:14 al 15. Pues el pacto comienza a cumplirse en este momento de la vida de Moisés. Siempre Dios tiene un nombre especial para ti, según sean tus circunstancias
Aprovéchalo y que te marque para siempre. Yo estoy seguro que tú lo has llegado a conocer porque tus circunstancias son diferentes a las mías. Como por ejemplo, Jireh, el proveedor. Yo sé que tú posiblemente lo has conocido como Nisi, Jehová Nisi, mi bandera. En un momento de aprieto, de dificultades. Y Él ha venido como tu bandera, tu estandarte, para decirte: yo voy al frente tuyo y nadie te volverá a vencer. Yo sé que tú has experimentado a Dios como Jehová Rafa, tu sanador. Abraham lo conoció como el Shaddai, como el poderoso, el omnipotente. Moisés lo está conociendo como Jehová, Dios de pactos, que sabe cumplir cada uno de ellos. De los que ha hecho con el hombre, lo sabe cumplir. Cuando tú experimentas a Dios en uno de sus nombres, tu vida trasciende a otro nivel, a otra esfera, a otro liderazgo. Sea pues que desde hoy te lleve Él a experimentarlo en alguno de sus nombres, para que tu vida quede marcada. Y entonces digas como Pablo: yo, dicen Gálatas, traigo las marcas de Cristo. Y pudieron haberse dado cuenta. A este hombre lo azotaron 40 veces y 40 azotes menos uno, porque era de descendencia de tener la ciudadanía romana. Por eso es de que escapaba de los más de los 40. Y en muchos otros momentos sufrió. 2 Corintios 11 habla de los sufrimientos del apóstol. Entonces, que tú y yo tengamos marcas de nuestro encuentro con Dios. Jacob, acuérdense de su cadera o de su muslo, hasta su muerte se acordó de eso. Que tú y yo podamos ver en nuestro físico de algún momento, o en nuestro órgano que ya no funcionaba, y cómo funciona ahora, de que en verdad el omnipotente, el Dios de pactos, Jehová Rafa, Nisi, nuestra bandera, se presentó. Y nuestra vida jamás dejará el camino. 3. Las plagas, capítulo 7 al 11. Una de las palabras hebreas que traducen plaga significa dar golpes o herir. ¿Qué significan las plagas? Dar golpes o herir. Si trajera una navaja, estoy seguro que me cortaría un brazo para decirte o herir. Eso significa ¿qué? Plagas. Dar golpes así reiterados, uno y otro, como el boxeador. Otros dos vocablos describen las plagas como señales y juicios. Señales y juicios. Así que las plagas fueron tanto señales divinas que demostraron que Jehová es el Dios supremo, como actos divinos por los cuales Dios juzgó a los egipcios y liberó a su pueblo. ¡Qué grandeza la de Él! Cuando esto me pasa, mis ojos se llenan de lágrimas, porque es verdad, no hay como representar al ganador, al campeón, al que dice: yo estoy contigo, pequeño, y yo te llevaré de un nivel a otro hasta que seas puesto cara a cara frente a mí. Cuando parece ser que algunos otros cristianos que dicen ser siervos de Jesucristo
mal de él como si fuera cualquier persona. Cualquier persona conoce las derrotas. Él no ha conocido una. Como si se tratara de cualquier creador. No cualquier creador hace una máquina en el hombre tan perfecta. Ahorita traigo como una bolsa en un ojo, quizá que le pasó al ojo, pero me duele. Y entonces, este Dios es tan poderoso que ahorita, como se los digo, en ese mismo viene a mí, pone su mano de poder y se lleva toda dolencia e hinchazón. Amén. Ese es el Dios sobrenatural. Ese es el Dios al que vale la pena servir, ante el cual las palabras humanas se quedan demasiado pequeñas, son endebles, son una tinta que está a punto de desaparecer, porque sus verdades son más grandes de nuestra propia concepción. Este es el Dios que tenemos nosotros que publicar a otros que no tienen uno ni siquiera que le llegue a los talones. Sí. El tamaño de él es enorme. Ese es mi privilegio. Espero que también sea el tuyo. Reconocemos que muchas de las plagas fueron fenómenos de la naturaleza, como el que está sufriendo México hoy, con el agua o la lluvia, como en ese momento el granizo y las langostas. Pero estos azotes sobrevinieron por la intervención sobrenatural de Dios. Ocurrieron en la hora predicha por Moisés y tenían una intensidad extraordinaria, y fueron quitados solamente por la intervención de Moisés. Cuando ustedes lean el libro de los Reyes, capítulo 16 en adelante, y van a ver la presencia de un hombre llamado Elías. Por él dejó de llover 3 años y medio. Por él volvió a llover 3 años, después de 3 años y medio. En este momento dice, y tenía una intensidad extraordinaria, y fueron quitados solamente todas estas plagas por la intervención ¿de quién? De Moisés. De Moisés, otro siervazo del Señor. Además, Dios hizo distinción entre los egipcios y los israelitas, no castigando a los hebreos con las últimas 7 plagas. Quiere decir que las primeras 3 también las sufrieron los hebreos. Esto es una pregunta de cuestionario. Las plagas fueron la respuesta a la pregunta de Faraón: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? Capítulo 5, versículo 2. Nadie, por favor, se atreva a emitir estas mismas palabras. Nadie. A Dios, como a ti y a mí, nos gusta que nos pregunten con suavidad. Si es una pregunta muy similar a esta a la que tú quieres hacer, fíjate bien nada más las formas o la forma en la que tú la haces. Ten cuidado. Dios también está lleno de sensibilidad, pues puso en nosotros emociones. Él también se duele cuando ve que uno de sus hijos le pregunta muy altanero, como tipo Faraón: ¿quién eres tú para que yo te obedezca? Para que yo oiga tu voz y te obedezca. Cuidado. Esto, las plagas, vienen como respuesta a la pregunta insolente de Faraón. Cada plaga fue un desafío a los dioses egipcios y una censura a toda su idolatría, ya que los egipcios rendían culto a las fuerzas de la naturaleza, tales como el río, el sol, la luna, la tierra, el toro, la tora y muchos más animales.
Ahora habían quedado las deidades egipcias en evidencia de ser ¿qué? Impotentes ante Jehová, no pudiendo proteger a los egipcios ni intervenir a favor de nadie. Por eso, sábelo, tú estás del lado del campeón. Amén. Wow, cuando esto es así, es seguro aquí. De veras, ¿eh? Hay de los demás que estén a tu lado. Porque si Él está ahí y tú lo estás representando dignamente, que se cuide cada uno de sus palabras para contigo. Dios somete. No hagas tú uso de una autoridad que solamente le compete a Él. Pero el de cada uno de tus enemigos te los viene y te los postra aquí. Y entonces todos se vuelven en un reconocimiento de que, oh, Jehová está contigo. José, no cabe duda que Dios está contigo para hacer prosperarlo en una cárcel. Hasta el día de hoy, ¿quién prospera en una cárcel? Que no sea por la cuestión del narcotráfico, cosas por el estilo, venta de droga. Y que aún así yo dudaría, porque esa prosperidad no sirve, no luce. La Pascua, capítulo 12. La Pascua en hebreo significa Pesha o Pasha, que significa pasar por alto o pasar de largo. Pues el ángel destructor pasó de largo las casas donde la sangre había sido aplicada en los postes y los dinteles. La Pascua es para Israel lo que el día de la independencia es para México. Y aún más, el último juicio y la provisión del sacrificio pascual hicieron posible la liberación de la esclavitud y su peregrinación hacia la tierra prometida. El último juicio, ¿cuál fue? La muerte de los primogénitos. Y asimismo dice, la provisión del sacrificio pascual, el cordero asado, hicieron posible la liberación de la esclavitud y su peregrinación hacia la tierra prometida. La Pascua es, según el Nuevo Testamento, un símbolo ¿qué? Profético de la muerte de Cristo, de la salvación y del andar por fe a partir de la redención. Es un símbolo de Cristo, de su salvación, de su muerte, salvación y de un andar por fe a partir de la redención o salvación. Además, vamos a leer este pasaje, 1 Corintios 5, 6 al 8. Dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Vamos a ver cómo esto mismo se repite. Además de la liberación de Egipto, la Pascua se constituyó en el primer día del año religioso de los hebreos y el comienzo de su vida nacional. Pues así comenzó el calendario de los hebreos. ¿Con qué?
con la celebración de la Pascua. El año civil, distinto del año religioso, empezaba en el mes Tisri, en el otoño, después de la cosecha. Pero la Pascua celebrada en la primavera era el comienzo del año religioso y era el que más era observado por los judíos. Conozcamos los detalles del sacrificio, que son muy significativos. Inciso A: el animal para el sacrificio había de ser un cordero macho de 1 año, es decir, un carnero plenamente desarrollado y en la plenitud de su vida, que tipificara bien a Jesús, que moriría a los 33 años, que no tuviera tacha, es decir, impecable, el cual tenía que ser guardado 4 días en casa. Fíjense, así Jesús era impecable y fue probado durante 40 días en el desierto. Escucha, 4 días en casa para limpiarlo. Hasta el día de hoy creo que se lleva a cabo eso mismo, sin seguir el mismo rito, pero se lleva a cabo eso. Hay que limpiarlos. No se les da el alimento que se le acostumbra a dar, si para su crecimiento, su engorda, ya es para entregarlo, pues, y sacrificarlo, y se trata de limpiarlo, y les dan muchas hojas que los limpian, ¿no? Así Jesús 40 días y 40 noches no probó alimento, solo bebió agua, porque tuvo hambre, dice la palabra. No está declarando que tenía sed. Cuando leas por ahí en el mismo capítulo 4, está en Lucas y está en Mateo, te va a revelar esa verdad. En ese momento también él fue limpiado y era joven, pleno, en plenitud de vida. ¿Quién a los 33 años se puede sentir viejo? Créanme que dio todas las enfermedades, pero ni por aquí. Ya después de los 50 o a los 50 que estoy, ya empiezo a reconocer que les debo una que otra factura por mi mal comportamiento. Pero a los 33 años yo todavía jugaba fútbol y ahí sí lo hacía bien. Y podía con 15 monigotes en las luchas. Y entonces era la vida increíble. Yo a esa edad recién había tenido varón, bueno, yo no lo tuve, su mamá. Pero yo jugaba con él y le daba la vuelta, ahora él me da la vuelta, ahora él me agarra de su juguete. Y yo le tengo que decir, le tengo que rajar y decirle, ya, sáquete de aquí, panzón, porque siento que me va a explotar mis pobres vísceras. Ok, ve, el cordero fue sacrificado por la tarde como sustituto del primogénito. Por eso murieron los primogénitos de la casa egipcia que no creyeron en sustitución de cada uno de ellos. ¿Sí? El cordero fue sacrificado, exactamente. Se nos enseña que la paga del pecado es muerte, pero Dios ha provisto de un sustituto que fue herido por nuestras rebeliones. Isaías 53, y este es Cristo. C. Los israelitas debían aplicar la sangre a los postes y al dintel de la casa. El dintel era el travesaño, y a los postes tenía que estar toda ella bañada en sangre del cordero que habían sacrificado una noche antes. Así cada creyente debe desarrollar toda su vida dentro y no fuera de Cristo. Dice, la gente tenía que quedarse dentro de la casa, protegida por la sangre, mientras pasaba de largo el ángel de la muerte. ¿Para qué? Para que no destruyese la vida del primogénito que se encontrara en esa casa. Siempre había uno. Cada creyente debe desarrollar toda su vida dentro y no fuera de Cristo.
Porque la sangre nos cubre, nos protege. Y el enemigo ni nos toca, dijo Juan. Porque no nos ve. La sangre nos cubre. No sé cómo esto sea posible, porque también Satanás es espíritu. No sé cómo esto sea posible, que Él vea el sello que produjo ya el Espíritu Santo en nosotros cuando creímos, o sea por la sangre de Él mismo que nos cubre, nos protege, y que el enemigo no puede ver más allá de la sangre. Por eso es bien importante, fíjense. Los futbolistas de nuestro tiempo, por así decir, la gente famosa, hoy en día se salen a divertir fuera de un horario normal. En lugar, como padre de familia, de estar con la esposa durmiendo, se salen a bailar a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana. Y preguntémosle a Cabañas, que lo tuvimos en un cine, uno frente al otro. Yo lo pude ver, a Ron igual. Y casi nos saludamos, porque en buen plan así nos llevamos. Y se veía una persona muy ecuánime, muy tranquila, relajada. Iba con su esposa. A los meses pasó lo que pasó. 4 o 5 de la mañana estaba en un antro con su esposa, dicen, fuera del hogar, los hijos tal vez durmiendo, pero las desgracias ocurren siempre que tú estés fuera, dijéramos, de tu cobertura, fuera de tu iglesia. Por eso es muy importante que si has de hacer algo fuera, lo notifiques, no para que nos informes porque nos encanta el chisme, pero para nada. Pero yo estoy mejor si tú no me comunicas, pero como yo tengo que estar enterado para orar por ti. Este hombre que salió con las despensas estas ya, que se me adelantó al camino hacia Ándaro, me pidió este domingo pasado que si yo oraba por él, para que tuviera un buen viaje. Dice en Isaías 55 que con alegría saldremos y con paz regresaremos. Esto es estar o vivir bajo la cobertura de Dios, sea bajo su sangre que nos protege del enemigo, nos cubre. Si era capaz de cubrir los pecados, ¿cómo no vamos a ser capaz de guardarlos, de protegerlos? Que el diablo no nos ve y pase también de largo. No hay nada como vivir bajo la sangre del Cordero. Ojo, sin sangre no hay bendición. Sin sangre no hay. Y cuando digo remisión, redención, salvación, no hay perdón de pecados. No hay salvación, en otras palabras. La sangre es muy importante. Tenían que asar la carne del cordero y comerla con pan sin levadura y con hierbas amargas. Exacto. ¿A quién le gustan los verdes? El apio. ¿Qué otros más? Ajenjo. Cara de pollo. El hecho de asar en lugar de cocer el cordero ilustra lo completo del sacrificio. Y el hecho de que debe ser recibido por completo. Juan 19, 33 a 36. Vamos a darle lectura. Juan 19. ...33 a 36... dice así: Mas, cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio,
hasta el 36. Sí. Y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo, lo dice Isaías. Entonces aquí nos está llevando a esto, porque dice que el hecho de que debe ser recibido por completo, sin rotura de huesos o que le falte algo, ¿no? Un sacrificio que es completo. Así como los hebreos comieron la carne que les daría fuerzas para el peregrinaje, el creyente, por medio de la comunión con Cristo, recibe fuerzas espirituales para seguirlo. Porque dice él mismo en Juan 6:35, me parece: yo soy el pan de vida, y el que me come no tiene ni hambre, y también sucede algo increíble, ni sed. El creyente, por medio de la comunión con Cristo, recibe fuerzas espirituales para seguirlo. El pan sin levadura simboliza la sinceridad y la verdad. Y las hierbas amargas, probablemente las dificultades, representan las dificultades y las pruebas que acompañan ¿qué? La redención. Debían considerar cuántos miembros eran en la familia, para asimismo comer, o sea, valorar si podían terminarlo completo, el cabrito. Siempre pienso en un cabrito, y que no quedara nada, esa era la condición. Entonces, si sentían que eran pocos en número para un cabrote, en ese momento tenían que invitar a otra familia y compartir la cena con ellos. Esto habla de compartir. No hay nada más agradable en el corazón de Dios que tu corazón y el mío esté libre de egoísmo, y que cada uno sepa compartir lo que tiene. Si estás disfrutando el cabrito, brother, ¿tú crees que no se le antojará a tu vecino? Es tiempo pues de comenzar a compartir. Miren, cuando tú y yo compartamos, se va a acabar la violencia, se van a acabar los secuestros, se va a acabar la pobreza, se va a acabar el hambre, se va a acabar la desigualdad, se va a acabar la codicia, se van a acabar sin número de cosas que hoy en día están reinando sobre el mundo. Las cosas que pasan en las naciones, las cosas que pasan en nuestro México, ¿por qué pasan? Por la falta de compartir los unos con los otros. ¿Qué tienes tú? Yo tengo una vara suficiente, ven, tráela, la vamos a hacer fuego. ¿Qué tienes tú? Pues que tú eres carnicero, vienen los filetes. ¿Qué tienes tú? Muchas ganas de comer. Pero todos y cada uno debemos de compartir lo que tenemos. Como es tiempo de dar también. Para los que están sufriendo y no tienen nada, hay puro lodo. El lodo no se come. Yo cuando era chico comía tierra. A lo mejor me pudo haber gustado a mí, pero nada más a mí. Ellos también necesitan comer alimento que tú comes todos los días. Gracias a Dios. Hay que compartir, ¿de acuerdo? Y por ahí va el sermón de este domingo. Tenía que invitar a otra familia. Esto nos habla de ser compartidos. F. Los israelitas debían comerlo de pie y vestidos como viajeros, a fin de que estuvieran preparados para el momento de la partida. Es decir, se arremangaban bastante bien los pantalones, las faldas, que estaban por la parte de afuera de su vestimenta, o ¿cómo se llamaba? ¿Túnica? ¿Cómo? ¿Túnica? Túnica, bueno, sí, como la túnica que estaba por fuera, se la remangaban, ¿sí? Para que esa no los hiciera tropezar en el momento de la salida, porque ya debería estar la comida así. Siempre a Dios le encanta que tú y yo estemos bien avisados, bien abusados, alertas, despiertos, para que en el momento de la partida estemos pues listos y de decir, sale, ¡pum!
¡pum! Nos dan el momento del toque de la salida, todos vamos corriendo porque, sinceramente, ¿tú crees que el pueblo puede haber salido así muy campante y de decir, ay, me faltó esto, voy a regresar a tomarlo, ay, esto, y ahí se la van llevando y van platicando, y qué tal estuvo la cena, y si algunos dijo que otro necesitó de un desenfriol, una alcacesia, para la gastritis, todo, porque el cordero estaba poderoso, y en ese momento, no fue así, fue un momento así de decir, ahora, fuera, salgan. Y en ese momento salen. A mí me fascina mucho, creo que está en 2 de Tesalonicenses 5, donde dice que debemos estar vigilantes, bien despiertos, no sea que el Señor venga y nos encuentre dormidos. Así es todo en Cristo. Todos siempre tenemos que estar abusados. Los hebreos debían ceñir sus cinturas, ¿sí? Fajarse, ¡pum!, arremangarse las faldas, levantando la falda de la prenda de la ropa exterior y sujetándola en el cinturón para dejar libres las piernas para caminar, es decir, para correr. También tenían que llevar zapatos. Hay zapatos muy ligeros ahora, tenis, que de verdad no pesan nada para los corredores como nosotros. Pues los orientales no usaban ni usan zapatos en casa, dentro de casa. Escuchen. Están descalzos. Andan descalzos. Así pues el creyente debe estar listo para el gran éxodo final al cielo cuando venga Cristo. Lucas 12:35 por último, y estamos por terminar. Bueno, vamos a dejarlo. Luego, puesto que Dios quiso que su pueblo recordara siempre la noche de su liberación, ese es el propósito de la Pascua. Quiso que su pueblo recordara siempre la noche de su liberación. Instituyó la fiesta de la Pascua como una conmemoración perpetua, o sea, para siempre, para toda la vida. Hoy en día es la cena del Señor, lo más parecido a esta fiesta. Es decir, nosotros no celebramos la Pascua porque no somos judíos, no fuimos circuncidados, hemos circuncidado el prepucio, alguno que otro por salud, pero no por ningún asunto religioso. Y Dios no nos lo exige, porque sabemos bien que debemos circuncidar ¿qué? El corazón. Eso es lo más importante que cuenta delante de Dios. Y debemos participar entonces de la cena del Señor, ¿de acuerdo? Lo más parecido a esta fiesta, la cual mira en dos direcciones. Esto viene en el cuestionario. Atrás, mira hacia atrás a la cruz, y delante y adelante a la segunda venida, como dice 1 Corintios 11:26, y que luego lo leemos en la participar de la cena. 5. La partida de Egipto, capítulo 13. No cabe duda que fue necesaria la terrible plaga de la muerte de los primogénitos para que Faraón volviera en razón y permitiera que los israelitas se fueran. ¿La muerte de quién? De los primogénitos. Ok, estén todos atentos, por favor. Los egipcios recibieron justa retribución por haber matado a miles de niños varones del pueblo hebreo, por haber oprimido cruelmente a los esclavos israelitas y por la obstinación acerca de su rey. Obcecada. Obstinación obcecada de su rey. Entonces vino en dos direcciones, ¿no? La muerte de sus primogénitos, por oprimir cruelmente a los esclavos israelitas y también por el corazón obcecado que tenía este rey. Ahora Faraón estaba quebrantado. Esa es la respuesta. Permitió salir a los israelitas sin ponerles ninguna objeción. Aún más, reconoció a Jehová pidiéndole a Aarón y a Moisés que lo bendijeran. Esto es increíble. A ti, si tú te mantienes firme en tus circunstancias difíciles, el mismo que te ha venido agravando la vida te va a decir: por favor, ora por mí.
ya lo han hecho conmigo. Entonces, y el cumplimiento de la promesa que Dios le dio a Abraham en el 15:14, los egipcios le entregaron sus alhajas, oro y plata a los hebreos, cuando estos se los pidieron, pues sentían que estaban bajo sentencia de muerte, como diciendo: ay, nanita, no sea que me quiebre, llévate todo mi oro, déjame ir todavía lo que he dejado en el monte. Tesoros que los israelitas en completa libertad, tesoros que fueron utilizados en la construcción del tabernáculo, también del becerro de oro, ¿se acuerdan? De esta manera partieron los israelitas en completa libertad, como si fuera un ejército de conquistadores, con sus despojos, y no como esclavos que huían de la cautividad. ¡Qué grandes cosas hace Dios! Salieron como conquistadores, no con una manita adelante y una manita atrás y bien humillados, sino como conquistadores, llenos sus cuellos de oro, Con el botín. joyas con el botín, y a todos les tocó, más, menos, pero a todos les tocó. Nadie de ahí salió enjollado, dejó de salir enjollado, todos salieron enjollados. Tesoros que fueron utilizados, ok, pero aún con esto el pueblo no cambió su mentalidad de esclavo durante su vida en el desierto. Así están viviendo muchos en Cristo, con una mentalidad de esclavos. ¿De qué esclavitud? De cualquiera, cualquier cosa que sea esa esclavitud. ¿Serás tú? ¿Seré yo? Dijo Pedro: ¿seré yo, Señor? ¿Acaso seré yo el que lo habría de entregar? Salió de Egipto una multitud de 600,000 hombres con sus familias. No todos eran israelitas, pues también se hablaba de egipcios que se plegaron, como se plega una silla, a los israelitas al darse cuenta del poder de Jehová, su Dios, el Dios de este pueblo. Tracemos un paralelo entre el éxodo de Egipto y la salvación provista por Jesucristo. Hay un paralelo enorme, Miren, Egipto es el mundo, Faraón es el diablo, la esclavitud con la servidumbre del pecado, y a los medios de liberación, las plagas y la Pascua, con el poder convincente del Espíritu y con la sangre de Cristo. A ver, vamos a deletrearlo. Egipto es el mundo, ¿ok? Siempre decimos que Egipto significó el pecado. Entonces el mundo, hoy en día, es gobernado por el príncipe de este mundo, que es Satanás. Y entonces el mundo también es pecado, sinónimo de pecado. Faraón con Satanás. Satanás siempre se opone a los designios de Dios, a la obra y a las órdenes de Dios, ¿ok? La esclavitud con la servidumbre del pecado, ¿de acuerdo? Sí. La esclavitud que tenían los hebreos con la servidumbre nuestra del pecado, en eso nos hace iguales. Y a los medios de liberación, las plagas y la Pascua, con el poder convincente del Espíritu y con la sangre de Cristo. 6. Cruzando el Mar Rojo, capítulos 14 al 15, 21. Dios mismo se había constituido en guía de su pueblo, manifestándose en una columna de nube y de fuego. ¿Por qué no llevó a Israel en una ruta más corta por la línea costera del Mediterráneo? Cuando tengas oportunidad, mira otra vez el mapa y mira que por ahí no era el mejor lugar, porque por esa ruta habían fuertes guarniciones egipcias. Es decir, Estados Unidos el día de hoy tiene muchas guarniciones en todas las naciones, para que cualquier sublevación de alguna de ellas, desde su país más vecino, desde ahí le pegue Estados Unidos a ese que se quiere sublevar.
Asimismo estos tenían toda la ruta del Mediterráneo, porque estaban debajo de donde termina el mar Mediterráneo y por esa cordillera. Todo eso lo tenían lleno, abastecido de guarniciones, o sea, Fuertes. bodegas fuertes, llenas pues de armamento, si no nuclear, pero bueno para sus tiempos. Y entonces dice, pero también en esa misma ruta, en Palestina, los belicosos filisteos los esperaban. O sea, belicosos habla de guerrilleros, ejércitos. Si los israelitas tomaban por allí, iban a tener que librar batallas inmediatamente, y ellos no tenían armas de guerra. Como esclavos recién librados de Egipto, no estaban preparados para pelear. Dios puso a los hebreos en una situación muy peligrosa. Fíjense, estaban encerrados por las montañas, por un lado, ¿ok? Montaña por aquí, montaña por acá. El desierto en el que iban, el mar Rojo de frente y el ejército egipcio detrás de ellos. Dios los puso en una situación muy importante. Ahorita vamos a sacar el provecho. Así lo que pretendió Jehová era mostrarse como el único guerrero de la batalla y el protector de su pueblo, dándoles una liberación inolvidable. Aparte de que se nota aquí que la final liberación del pueblo de Dios, la cual se describe en el Apocalipsis, será efectuada también por los mismos medios que los empleados por Dios en el Éxodo: juicio sobre sus enemigos y redención por la sangre del Cordero. Quiero decirles que la enseñanza aquí, en esta parte, cuando decimos que te llevan por unas circunstancias feas de un lado, otras circunstancias feas que se llaman montes, ambas, ¿ok? Una cordillera por aquí y una cordillera por acá, y en ese momento estás delante, lo que te queda delante es un mar, el Mar Rojo, cualquier mar, y detrás los que te persiguen, los que quieren tus carnes, los que quieren quitarte la vida. ¿Para dónde te haces? ¿Para dónde se haría Israel? En ese momento es cuando dice Dios, estás en un momento, como ya se les he venido diciendo, muy importante. Muy importante. No quieras huir, es tu momento de ver a Dios o ver la salvación de Jehová, que es grande. Así mismo es lo que promete Moisés, y les dice: ved la salvación tan grande de Jehová que traerá sobre vosotros. Cuando estaban en ese momento, después que vean ustedes el capítulo 14 y 15, va a expresar esas palabras: no teman ninguno, y porque Jehová peleará por vosotros. Amén. Y en ese momento va a pelear por ti. Amén. Cuando Él dice: te tengo bien copado, ahora sí, tú nada más muéstrame tu fidelidad, que tú eres mío y yo soy tuyo, y yo salgo por ti. Amén. Y en ese momento va a deshacer como nube, como niebla, cada una de tus rebeliones, y saldrá por ti. Y entonces lo debiste haber conocido como el omnipotente, el todopoderoso, que también es Shaddai, Jehová, el fiel y amigo, el que siempre te dirá reiteradas veces: nunca te dejaré. Y saldrá y te salvará. Y tú no tendrás necesidad de agarrar y decir: yo, con todas mis circunstancias tan desfavorables que tengo en esta vida, mejor tiro la toalla y me voy. No las tires. No tires tu toalla. Sigue sirviendo aún todavía un poco y lo verás. Sigue sirviendo un poco y lo verás. Tu problema con mi padre, sigue sirviendo un poco y lo verás.
el problema del hijo que les falta, sigan sirviendo un poco, por favor, y lo verán. Cada una de tus circunstancias, el esposo, la hija bien casada, sigue sirviendo un poco y lo verás. El consuelo del mismo cielo para tu vida, solamente para ti, y lo verás, lo experimentarás. Todos tus sueños, todas tus luchas, solo las disfrutarás. Dios te va a llevar por los lugares que un día soñaste, y cada uno de tus sueños los va a hacer vivos, y te va a decir: mi hijo, solo disfrute, aquí estoy contigo. Cada una de tus situaciones que pasas en la escuela, porque yo me quiero imaginar o lo discierne mi espíritu, todos esos y cada uno de tus sufrimientos en la preparación que estás teniendo, tú vas a mirarlos como nubes, porque Él saldrá por ti y solamente sobrará. Y solo para los que nos ven, punto número 1, responder: ¿qué significa la circuncisión para Dios que el pueblo no debe incumplir? 2. Faraón preguntó insolente: ¿y quién es Dios para que yo oiga su voz? Hoy no está más el faraón, pero sí está Satanás en su lugar, y una multitud que vive en tinieblas, que te preguntan todos los días: ¿y quién es Jehová tu Dios? Tú debes de experimentarlo. 3. ¿Qué significan las plagas? ¿Cuántas y cuáles fueron para los hebreos? 4. La sangre fue la que salvó a los primogénitos de los hebreos. ¿Por qué es tan bien importante para los creyentes de hoy? 5. ¿Qué significa la Pascua y cuál es su equivalente en nuestros días? 6. ¿Cuáles son los detalles del sacrificio pascual? 7. ¿Por qué debían asar completamente el cordero y por qué acompañarlo con pan sin levadura y hierbas amargas? 8. ¿Cuál era la posición de comer la cena pascual? 9. ¿Cuál fue el propósito de la Pascua? 10. ¿Hacia dónde hacía mirar la cena de la Pascua? Y hoy, ¿hacia dónde hace mirar la cena del Señor? 11. ¿Qué hizo que Faraón dejara libre al pueblo hebreo? 12. ¿Qué hizo que los egipcios entregaran sus alhajas a los israelitas? Hay un cumplimiento, acuérdense. En el 15:14, me parece, de Génesis, Dios está prometiendo esto cuando aún todavía no le ha dado hijo a Abraham, que saldría el pueblo con alhajas. 13. ¿Cuál es la posición en la que se encuentra el pueblo frente al Mar Rojo y cuál es la tuya en este momento que quieras tirar la toalla? Así como debían comer la cena pascual con panes sin levadura que representaban sinceridad, en esta última pregunta respóndela por favor con sinceridad y menciona cuáles son tus circunstancias en esta hora que están estrechando tu vida al punto de querer dejar la vida cristiana. Bueno, pues que el Señor les bendiga y nos vemos luego.